Así que, buenas Boa tarde, tardes, boa tarde nuestra a bienvenida a todos, todos y bem-vindos todas a esta a essa, sesión. a essa sessão. Nuestro tema O es nosso el tema capital é catalítico capital y blended catalítico e finance, la blended finance, financiación e a mezclada ideia é o continuar mixta. as conversas Esta que a serie Back série to Back to Impact Impact tem nos trae trazido temas que son sobre temas que importantes são dentro del importantes dentro continuo del do capital. contínuo de capital. Para ayudar a aclarar Para un poco clarificar um qué pouco es el o que é capital o catalítico, quiero capital catalítico, un trazer aqui concepto, um traerles un conceito concepto seminal que seminal do tema, tenemos. né? Então, Se trata de são inversiones con investimentos la com intención de cerrar intenção de las cobrir brechas as de brechas de capital capital y lo hacen e fazem aceptando isso riesgos aceitando riscos desproporcionados desproporcionais o ou retornos retornos concesionales concessionais, em en comparação, comparación con claro, las com o inversiones investimento tradicional comerciales con e el com o objetivo grande de generar foco e intenção impacto de gerar para impacto personas y para el as pessoas planeta. do Y esta planeta. E inversión esse también, este investimento também, impacto, né, e esse no se impacto não generaría seria gerado se esse sin que investimento existiera não esta fosse. inversión. Es la Essa é um lógica pouco da del lógica capital do capital catalítico, catalítico, né, un do concepto conceito seminal seminal que que vem viene do del Weidmann. guideline. Es un capital É que um se capital que hace se faz muy muito importante para la importante na sociedad en sociedade nos nuestros dias de hoje, días, entendendo porque que entendemos temos que hay desafíos desafios complejos, complexos, temos sistémicos, desafios sistêmicos, especialmente cuando especialmente hablamos quando de falamos temas de temas ambientales, ambientais, quando falamos de temas sociales, y sociais, hablamos e también sobre la trazemos também visión a de visão da questão da Latinoamérica en América nuestro Latina. contexto. Es muy É muito importante importante que que tenhamos hayan muito em maneras questão de maneiras de desplegar se capital desplegar que capital puedan acceder a que diferentes acessem diferentes mercados, que apoyen mercados, el que desarrollo de apoiem o diferentes desenvolvimento de diferentes soluciones y soluções cada e vez que más cada generen vez mais impactos gerem positivos para impactos el planeta y la positivos para a sociedad, sociedade, tanto nuestra para a nossa generación y las geração quanto para as siguientes. gerações Y el futuras. capital E o capital catalítico es una catalítico é respuesta a uma esto. resposta a Es isso. interesante É reflexionar interessante también pensar que também que esta essa, essa, lógica essa de lógica nombrar de los nomear modelos, os los modelos, mecanismos, os las mecanismos, formas de as formas de inversión, investimento, etcétera, etc., nos ayuda mucho ela ajuda a bastante atraer y a a dialogar atrair e a con diferentes conversar com tipos de diferentes tipos inversores, de con investidores diferentes que têm diferentes expectativas, expectativas, que têm intereses, diferentes y interesses actuar con e diferentes atuar também com proyectos e diferentes iniciativas projetos e que iniciativas que carecen precisam de de montos montantes mayores o maiores, menores de de montantes capital. menores de Esta capital. lógica del Essa capital lógica do catalítico, capital la catalítico, ou palabra do catalítico catalítico, por misma, assim dizer, viene ela, de ela la vem de la da química própria misma, química, en do contexto de en el sentido de catalisar, né? De catalizar, de ampliar ampliar uma una reação, de reacción, desplegar acelerar uma una reação. reacción. Isso é um Es un pouco poco do de que o que capital hace catalítico el faz, capital né? catalítico. Então, Al ao aceptar aceitar estos esses riesgos riscos desproporcionais, desproporcionados né, e y os retornos retornos concesionales, concessionais, então, es la forma como como se esse despliega este capital é desplegado, capital. El capital catalítico o genera capital este catalítico impacto ele gera esse positivo impacto y positivo, habilita la inversión por habilitando o investimento de terceros, outros terceiros, de outros inversores investidores e outras instituciones. instituições. Y es, ahí E está aí que este está esse rol papel catalítico. catalítico. Então, Y por por este esse capital capital, por que se esse inserta en capital que esta é inserido inversión bajo nesse este investimento, dentro contexto, desse se contexto, atraen se otros atrai outros inversores, se investidores, amplía el se amplia potencial o de generación potencial de de geração impacto de y impacto, sin este que sem esse capital no sería capital não posible. Esta es aconteceria. la lógica Então, essa é a lógica catalizadora, catalisadora do capital catalítica del catalítico, capital né? É catalítico, es destravar destrabar muitas y coisas e ampliar el ampliar esse impacto, impacto, habilitar y habilitar e atraer otros atrair outros inversores investidores para que para que este esse impacto impacto seja sea cada cada vez vez maior. mayor. Y E além además de disso, né, esto, este esse capital capital ele chega llega a em lugares, lugares, personas y pessoas contextos e donde el contextos capital que o tradicional muchas capital veces no tradicional llegaría. muitas vezes não chegaria. Se É, se sabe y sabe, ustedes vocês atuam actúan en dentro este desse ecosistema. ecossistema, El que, capital por exemplo, o comercial capital tradicional comercial tradicional, ele vai buscará querer evitar evitar grandes grandes riesgos, por riscos, por ejemplo, exemplo, a não ser que seja um capital pero especulativo. busca invertir Mas en ele procura negocios investir e em negócios e iniciativas que iniciativas que já tengan tenham su o track seu, o record, seu track su record, que histórico de tenham um evolución histórico de o que evolução operen ou que en un operem em um contexto ya contexto que já é conocido, con un conhecido, num mercado que ya ha mercado que sido já foi explorado y explorado, que já validado, foi validado, negocios que ya negócios que construyeron já construíram uma una certa cierta reputação. reputación. Son Esses los são os espacios donde espaços el onde o capital capital tradicional tradicional busca ele vai invertir. buscar Todo el investir. resto, Todo o la resto, mayoría de né, e a nuestra grande parte da economía nossa queda economia sin fica descoberto. cobertura. Así que el Então, o capital capital catalítico catalítico ajuda nos a isso. ayuda en este punto. Se Si un o inversor investidor tradicional tradicional, por assim tiene dizer, dificultad de ele tem investir en un dificuldade de proyecto o investir em um iniciativa projeto ou porque tiene iniciativa, mucho porque tem riesgo muito o un risco desafío ou um muy desafio alto, muito alto, voy a aportar con vou este aportar capital capital ali allí para para atrair atraer esse este perfil de perfil de investidor inversor, e vou aceitar aceptando algum algún risco riesgo desproporcional, desproporcionado, vou aceitar alguna alguma concesionalidad, concessionalidade, né, o sea, esperar esperar más mais tiempo. tempo
para poder recibir los retornos de este capital. El capital surge en este contexto, el capital catalítico. Tengo un caso de estudios ficticio para que podamos entender la lógica y me gustaría entender un poco de sus percepciones con relación a este caso y cómo se relaciona con el capital catalítico. Supongamos que hay esta empresa, Nova Flama, un negocio social, una empresa social trabajando con diseño, distribución de cocinas eficientes, limpias, ya sea en su diseño o en el uso de combustibles, enfocadas en consumidores urbanos de países en desarrollo. Este negocio surge entendiendo que en algunos países en desarrollo, algunos contextos, las cocinas con leña, las cocinas abiertas para preparar los alimentos sigue, y esto genera impactos negativos, la inhalación de aumento de enfermedades, y problemas de higiene, o el humo, y el desafío sería escalar este negocio, porque como es una producción de estufas o cocinas, esto carece de inversiones, una alta inversión en los activos para hacer viable esta escala. Tenemos así el contexto donde esta empresa ficticia Nova Flama se inserta. Así que el contexto de Nova Flama, un negocio que produce estufas o cocinas que carecen de escalabilidad y capital, recursos, pero está actuando en un contexto de países en desarrollo, con desarrollo relativo, donde hay esta dificultad de validar el modelo del mercado, a pesar de que existe este impacto social generado a partir del uso de las estufas abiertas o con leña. ¿Qué ocurrió? Un banco, una institución de desarrollo, IFDS, que aportó con capital, mirando al impacto potencial que esta acción, este proyecto puede generar. En 2020 recibió una inversión de 3 millones del proveedor de capital. Este negocio, este proceso fue un préstamo de 6 años con retornos por debajo del mercado entre 6 y 8% por año. ¿Y qué ocurre? Esta inversión del IFDS movilizó otros inversores, hizo que una inversión total de 4 millones de dólares, porque un inversor corporativo de impacto aportó con 1 millón más. Y con esto, este negocio amplió su capacidad de generar activos, ayudó a la empresa a construir una nueva planta para fabricar las estufas, su capacidad productiva, les ayudó a pensar sobre estrategias de marketing, de mercadeo, su contexto organizacional, capacitación de los funcionarios. La liquidez adicional produjo una condición extra para el caja, especialmente con este negocio que trabaja con consumidores de bajos ingresos, y esto es muy importante. Entonces, es el impacto generado por esta inversión. Y aquí está nuestra pregunta a ustedes. Nova Flama es una empresa social que diseña, fabrica y distribuye cocinas limpias y eficientes en el consumo, combustibles para consumidores urbanos y países en desarrollo. ¿Creen ustedes que Nova Flama acepta este riesgo desproporcionado, tiene los retornos concesionales para generar este impacto positivo, esta inversión de terceros? Sigamos con la construcción de las respuestas. Se acepta riesgos desproporcionados y retornos concesionales. Sí, para ambos. Sí, aceptan los riesgos y el retorno. Y lo aceptan para poder generar impacto positivo, sí, y atraer y generar inversiones de terceros, que de otra manera no sería posible. Les explico.
¿Por qué el negocio acepta un riesgo desproporcionado? Como se escribe en el caso, la inversión acepta este riesgo desproporcionado, especialmente por esta volatilidad del flujo de caja, porque como se trata de un negocio para la población de bajos ingresos, el flujo de caja es muy bajo. Entonces, este colchón financiero se construye por esta inversión y es muy importante. Asumiendo este riesgo para el flujo de caja, además, un plazo extendido, 3 años, además del mercado, un riesgo más alto para este pagador. El otro punto es el retorno concesional por debajo del mercado. 6 a 8 sería un retorno por debajo del mercado, un caso ficticio. Genera impacto positivo porque permite que Nova Flama amplíe su capacidad de producción y escalabilidad, y esto atrayó a terceros. Entonces, el capital inicial por el IFDS ayudó a catalizar la inversión adicional por el inversor privado de impacto del fondo ABC. Y por esto es una estructura, un modelo de despliegue de capital catalítico. Además de esto, el contexto del capital catalítico surge con esta visión de cerrar las brechas del capital. Y como dije antes, el modelo del capital catalítico se diferencia de esta manera la aceptación de riesgos y condiciones especiales que están por debajo del mercado, etcétera, así como la razón de ser misma de este capital. El gran enfoque del capital catalítico será siempre generar este impacto social y ambiental positivo. Y este impacto social positivo, la amplitud de este impacto social positivo, no se alcanzaría en su magnitud sin este capital y este rol catalítico que este capital ha ejercido. El otro punto que mencioné para ustedes es con esta cuestión de ampliar el mercado, alcanzar a sectores, lugares, poblaciones que estaban desasistidas. Es muy interesante ver que esta lógica, les dije que el concepto del capital catalítico viene de 2019, pero dentro de la administración, la área de finanzas y administración, cuando hablamos sobre responsabilidad social corporativa y modelos sostenibles, esto nos trae una lógica de valor compartido, shared value. Así que los investigadores en 2006, 2007 más o menos, dentro de la Harvard Business Review, tuvieron esta lógica, esta discusión sobre diferentes formas de hacer negocios. Y bajo este concepto de valor compartido se habla mucho sobre un potencial enorme de generar negocios e iniciativas, proyectos y fomentar el emprendedorismo y el desarrollo de soluciones en mercados que están desatendidos y poblaciones que no se ven o que no forman parte de la lógica del mercado tradicional. Y esto vale para las inversiones también. Y para vamos a hablar sobre esto en otras oportunidades. Por ejemplo, América Latina tiene altos niveles de desigualdad, pero poca inversión, poca ayuda en inversión, ayuda internacional, porque se considera que nuestro contexto regional es un contexto de altos ingresos que teóricamente no carecerían de ayuda internacional. Con estos gaps, el capital catalítico puede ayudar a estos mercados desatendidos por el capital internacional con oportunidades de generar soluciones. Esta mirada de pensar en lugares, sectores y poblaciones desatendidas, entre comillas, es muy importante. La parte del concepto del capital catalítico y cómo ocurre esto, ya sea estas brechas, estos gaps de inversión, o a través del alcance poblacional, grupos de poblaciones marginadas
no tanto en el sentido extremo, pero sino en contextos desatendidos por mercados del contexto tradicional, proyectos y regiones rurales emergentes que están desatendidas. Nosotros observamos esto mucho con fondos que trabajan con productores rurales pequeños, la región amazónica, etcétera. Este impacto está muy presente. La transformación del capital catalítico puede generar. La cuestión climática, el impacto climático es muy importante, especialmente en este contexto de grandes soluciones que debemos crear para que los países puedan cumplir con sus compromisos de descarbonización y podamos avanzar en un contexto de transición. Muchos emprendimientos, negocios, ideas tienen altos costos porque involucran tecnología en algunos casos y altos riesgos porque no están validados como modelos. Y que el capital catalítico aporta a este proceso alineado a la cuestión de nuevos productos y servicios novedosos o innovadores, actuando en el contexto del valle de la muerte de los proyectos, así se llaman. O sea, las iniciativas, negocios en etapas iniciales que todavía están en un proceso de empezar la validación o proyectos e iniciativas que ya están validadas, pero deben ser escaladas para aumentar su impacto, apoyando a modelos de negocios y transacciones pequeñas, costosas, sin necesariamente un retorno rápido. O sea, el capital paciente es parte de la definición del capital catalítico y la resiliencia. El capital catalítico, por ser un capital paciente, es un capital flexible, ya sea por ejemplo, con la pandemia o con los eventos climáticos extremos, todos los desafíos sociales. Este capital es un capital resiliente que ayuda a ayuda a esta continuidad que está presente. ¿Hasta qué punto se ubica el capital catalítico dentro del continuo del capital? Cuando miramos, por ejemplo, este mapeo, este continuo del capital que nosotros en Lata Impacto discutimos con mucha intensidad, que fue el tema de otra masterclass reciente, el capital catalítico se encuentra en el medio del camino entre inversión de impacto y venture philanthropy, inversión por impacto, porque es un capital que que desea tener puede tener asumir un riesgo más alto. Es un capital paciente, concesional, con el enfoque de contribuir a soluciones, beneficiar diferentes stakeholders, evitar daños, ampliar el impacto positivo con iniciativas ambientales y sociales. Dentro de este espectro, el capital capitalítico está más cerca de la dimensión de la filantropía convencional, pero este capital catalítico no es un capital filantrópico, sino es un capital que requiere rentabilidad, que requiere retornos, esta medición de los impactos, evaluación de las transformaciones generadas. Este retorno financiero sigue existiendo, a pesar de que estamos mirando para el impacto en contextos desatendidos. ¿Cómo el capital catalítico? ¿Cómo se puede usar este capital catalítico? ¿Cuál es el rol que este capital catalítico desempeña en diferentes situaciones? Primer punto, el uso de capital catalítico está en un proceso de financiar empresas, negocios en sus etapas iniciales, hacer que crezcan, o mantener iniciativas más complejas en algunos contextos de negocios. Son algunos temas y puntos que comentamos. ¿Cuál es el rol? Puede tener el rol de semilla, el seed, o sea, sembrar las etapas iniciales donde no hay retornos todavía.
puede tener el rol de escalabilidad, o sea, apoyar proyectos e iniciativas que ya existan para que puedan crecer y recibir, llegar a más personas. Este caso, por ejemplo, de las cocinas, está muy dentro de este espacio. Apoyar este proyecto, en el caso, para que pueda escalar y llegar a más personas. En aquel caso, también asumió este rol de sustentación, sostener proyectos que necesitan de un apoyo continuo, porque solos no son sostenibles comercialmente. En aquel caso, también asumió un rol de sustentación, porque parte del capital catalítico fue usado para apoyar el flujo de caja de la organización para poder acceder a estos mercados de bajos ingresos, como fue el caso, o sea, ayudó a la infraestructura operativa, de mercadeo, de comunicación. Con estos tres roles, semilla, ayudar a proyectos e iniciativas en las etapas iniciales, escalabilidad, o sea, hacer que crezcan y lleguen a más personas y mercados, y la sostenibilidad, o sea, apoyar con la estructura, la fundación de los negocios, la fundamentación para que pueda seguir existiendo, el sostenimiento. De diferentes formas, estos tres roles, por ejemplo, este capital cuando viene con un enfoque para organizaciones o apoyando a proyectos e iniciativas. La cuestión de semilla nos ayuda, por ejemplo, estos emprendimientos o negocios sociales que muchas veces no alcanzan este punto de equilibrio o cuyos márgenes operativos son reducidos. Este es el punto donde se enfocan. En el contexto de escalabilidad, cuando estamos mirando a negocios y emprendimientos sociales, él ayuda porque ayuda a hacer que se consoliden con sus modelos económicos y accedan a nuevos mercados y territorios o en el sostenimiento con los subsidios para que puedan seguir generando impacto, especialmente cuando su misión y negocio es un negocio con una visión volcada al impacto ambiental y social. El capital catalítico también puede financiar fondos, o sea, nuevos vehículos. O sea, por ejemplo, este capital en el caso de la semilla puede apoyar a gestores inexperientes o estrategias innovadoras o asumiendo este riesgo alto inicial dentro de este proceso o en la escalabilidad, o sea, los fondos que ya existen y que buscan crecer, esto ayuda a movilizar y atraer diferentes modelos para ampliar la actuación de los fondos en diferentes contextos o también en la sustentación, o sea, los fondos que tengan brechas estructurales a largo plazo. El capital catalítico les ayuda a mantener estos fondos funcionando, absorbiendo los riesgos, una vez que es paciente y con esta mirada de entender los retornos que son más bajos, este rol de concesionalidad. El capital catalítico puede asociarse o conectarse con diferentes actores y diferentes formas para que se pueda desplegar. En este ecosistema también tenemos diferentes actores. Tenemos los actores que son proveedores de capital catalítico. En este contexto tenemos las fundaciones corporativas, tenemos las instituciones financieras de desarrollo, las fundaciones privadas, los family offices. Todos estos actores son actores que proveen, que desplegan el capital catalítico y forman parte de este ecosistema. Dentro de este ecosistema también sí, el ecosistema también incluye a los receptores, que son empresas de impacto y fondos o vehículos especializados. Y también tienen los proveedores de servicios, los constructores de ecosistema como Latimpacto, porque tenemos un rol por cumplir en este ecosistema, los asesores
Cada actor desempeña un rol muy importante dentro de esta construcción. Los proveedores de capital, por ejemplo, cuando hablamos sobre instituciones financieras de desarrollo, estos bancos o fondos multilaterales que invierten mucho en mercados emergentes, por ejemplo, el BID, el grupo BID y sus iniciativas relacionadas con el involucramiento, las alianzas que tienen con el capital. Las fundaciones corporativas, nuestros miembros de Latimpacto, incluyen muchas fundaciones oriundas de empresas, de corporaciones que actúan de por veces de manera filantrópica, por otros destinando recursos para la innovación social, que están buscando canalizar estos recursos hacia proyectos o iniciativas ambientales, sociales, etcétera, con esta puente entre el sector privado y el sector público y el sector de impacto. El rol de las fundaciones corporativas es muy importante porque son una inspiración para muchas organizaciones y fundaciones. Y esto ayuda también en la escalabilidad, el surgimiento de otras organizaciones. En nuestra red tenemos buenos ejemplos bajo este contexto. Fundaciones privadas, las organizaciones filantrópicas más independientes, por ejemplo, tenemos la Fundación Avina dentro de este contexto que ayuda a financiar la prueba de conceptos, nuevos modelos o invierten en diferentes redes multisectorales. Ayudan, por ejemplo, con temas de inclusión financiera, de energías renovables, economía circular, etcétera. O sea, son actores muy importantes en este ecosistema. Y los family offices que ayudan a estos inversores, que son estos inversores privados, familiares, que tienen la inversión de impacto en su portafolio, que discuten mucho esta cuestión del capital paciente, esta relación directa con el legado de las familias, el capital que mira el impacto social, que ve este impacto social y ambiental, los proyectos e iniciativas sociales, ah, que ha apoyado muchas startups y negocios que trabajan con temas sistémicos como educación, salud. O sea, los family offices movilizan este capital familiar a través del capital catalítico. Cuando hablamos de aquellos que reciben el capital catalítico, los receptores, tenemos algunas empresas y negocios de impacto, algunos proyectos que reciben este capital catalítico, organiza este capital catalítico y el contexto de tener una misión social y ambiental fuerte, el impacto social y ambiental, esta teoría de cambio muy fuerte que muchas veces no atrae al capital tradicional con modelos de negocios más inclusivos y que actúan en regiones que no son tan valoradas por el capital tradicional, que están lidiando con estos desafíos. O sea, estas empresas tienen esta capacidad de recibir este capital catalítico. Y los vehículos más especializados, o sea, que terminan agrupando a otros inversores y vehículos de inversión con una mirada de impacto y los fondos que están surgiendo y los fondos que ya existen en ambos los casos, fondos que están validando su modelo como fondo, su modelo de negocio, los fondos que están atrayendo a diferentes inversores y vemos el crecimiento de este fenómeno en el ecosistema pensando con nuevos emprendedores o nuevos sectores de actuación, temas contemporáneos, estructuras alternativas que los fondos tradicionales no tienen. O sea, este ecosistema se fortalece muchísimo. Y los proveedores de servicios.
O sea, estas organizaciones, ONG, centros de investigación, redes de inversores, de proveedores de capital como Latimpacto, que generan conocimiento, datos, información para el sector de impacto. Esto les ayuda a los proveedores de capital catalítico a que entiendan hacia dónde va el capital, a entender las métricas de impacto y a conectarse a otros actores, a entender los modelos de inversión mezclado y por delante. Y los asesores, organizaciones, consultores, etcétera, que apoyan a estos proveedores de capital o receptores en la estructuración de modelos, cálculos de riesgo y por delante. Es interesante pensar en el capital catalítico con esta visión sistémica. Cuando se habla del capital catalítico, no estoy hablando solo sobre el proveedor de capital, sino de todo este conjunto de actores que se relacionan con este modelo de inversión. Es una lógica muy interesante que podemos observar dentro del ecosistema de impacto, donde todos nosotros aquí formamos parte. En este punto, mis amigos, del capital catalítico, como el tema de esta sesión es capital catalítico y blended finance. ¿Qué es el blended finance? ¿Dónde se conecta? ¿Cómo se relaciona con el contexto del capital catalítico? Lo primero por decir es que blended finance y capital catalítico no son la misma cosa, no son sinónimos, no representan, no tienen el mismo significado, aunque estén completamente relacionados. Les explico. Blended finance o financiación mezclada o mixta es una arquitectura para equilibrar la relación entre riesgo y retorno y poder atraer a esto capital privado. El capital catalítico, a su vez, es un tipo de capital que está dispuesto a tener más riesgo en la inversión para que el retorno a través del impacto sea cada vez mayor. El blended finance, este contexto de financiación mezclada, usa el capital catalítico estratégicamente para movilizar otros capitales con interés comercial y a partir de esto pueda invertir e influir sobre el desarrollo de mercados y soluciones, ampliar este impacto positivo, esta transición económica, apoyar las soluciones que tenemos que encontrar. Y el blended finance. Hoy día, actualmente, en estos 3 años recientes, ha crecido muchísimo en enfoque y visibilidad por diferentes actores del mercado financiero, justamente por cuenta de su potencial de dialogar con diferentes tipos de inversores y modelos de capital con esta mirada de construcción de soluciones de impacto ambiental y social que a su vez también generan retornos financieros. Entonces, cuando hablamos sobre financiación sostenible y esta nueva lógica de inversión y el espectro de inversiones ASG, el blended finance está allí como un camino importante por seguirse. Así que el capital, él usa el capital filantrópico de fomento catalítico para atraer el capital privado, tiene el enfoque en el impacto social positivo, esta mirada de impacto, esta cesta de riesgos se equilibra considerando los diferentes tipos de inversores y el retorno es de acuerdo con la expectativa de cada inversor. Por ejemplo, puede traer retornos a inversores privados alineados a su expectativa de mercado y percepción de riesgo. Y este inversor privado tiene una mirada diferente para el capital que un inversor catalítico. Por esto, esta combinación, esta mezcla, tiende a funcionar. Otra forma como las soluciones blended, esas soluciones mezcladas o mixtas, ayudan a proyectos o iniciativas, y las y estoy llamando aquí de activos, hasta que estos proyectos e iniciativas se vuelvan comercialmente autónomos. Porque muchos proyectos e iniciativas con la misión y enfoque inicial, la generación de impacto social y ambiental positivo, en sus etapas iniciales o fases iniciales,
tienen dificultades para ser viables como modelos de negocios. Y los modelos de blended finance pueden ayudar dentro de este ciclo. Por ejemplo, en esta gráfica de convergence here, aquí, el capital concesional está en el inicio, las donaciones, filantropías, subvenciones y la etapa de preparación del negocio. A partir del momento cuando empiezo a avanzar con información, con formación, construcción, gestión o salida de este fondo, de esta estrategia del capital bajo el proyecto, esta combinación de capital concesional empieza a ocurrir. Entonces, en el medio del camino tenemos la combinación de deudas, deuda comercial o inversión en equity, de capital catalítico, etcétera. Esta combinación entre los modelos ocurre a la mitad de los ciclos de vida de los proyectos y sigue con esta construcción. Justo con relación al punto del continuum del capital, hay capital disponible para apoyar las soluciones para los desafíos sociales, ambientales que tenemos. El reto es encontrar el tipo de capital específico para cada solución, considerando los perfiles de los inversores y el grado de transformación que queremos generar. En este espacio surge el blended finance como esta estrategia, esta estructura de combinación de capital público, filantrópico, etcétera, con el capital privado. Y como dije, no es el sinónimo de capital catalítico, no es lo mismo que inversión de impacto, no es necesariamente un instrumento financiero, sino es una estrategia. Tenemos un miembro súper activo y grande aliado de Impacto, que es Convergence, una gran referencia en esta discusión de blended finance. Su definición tiene tres dimensiones: la contribución para los ODS y este enfoque de generar impacto social y ambiental positivo, esta estructura que se construye combinando el capital catalítico o development funding, capital público, filantrópico, etcétera, con el capital privado. Esta estructura tiene que tener un retorno positivo, aunque no sea lo mismo para todas las partes. Una vez más, considerando que el capital privado o capital público, el capital filantrópico, catalítico, etcétera, tienen expectativas de retorno diferentes. Y la estructura de blended finance debe asegurar que se atienda a estas expectativas en todos estos casos, según cada inversor. Y esta contribución fondo sirve para movilizar el capital privado. La naturaleza de estos recursos, donaciones, deuda, equity, fiscal, compras públicas, y que puede venir de diferentes fuentes, ya sea personas naturales, cuando hablamos de donaciones, hasta gobiernos federales, estatales, municipales, provinciales. Por ejemplo, en el caso de Brasil, tenemos diferentes políticas de incentivo fiscal que sirven para catalizar capital. Entonces, uno utiliza el recurso que viene de diferentes impuestos, por ejemplo, para destrabar y atraer capital privado. O donaciones, por ejemplo, crowdfunding, crowdsourcing, que son herramientas que crecieron en los años recientes, 15 años recientes, para atraer este capital en el contexto social, o mecanismos de equity, por ejemplo, los bonos de participación directa, los préstamos simples, dentro de los mecanismos de deuda. Yo suelo decir que el contexto, la arquitectura de blended finance es una arquitectura democrática porque puede traer recursos de diferentes maneras: donación, deuda, equity, fiscal, compras, etcétera, dialogando con diferentes actores del ecosistema, personas naturales, institutos, gobiernos, bancos de inversión, bancos de desarrollo, organizaciones multilaterales y por delante. Y como mencioné, es una arquitectura que ha crecido y está muy discutida en los años recientes, especialmente por cuenta de la cantidad de desafíos ambientales y sociales de nuestras sociedades. Se ve al blended
finance como una luz en el fin del túnel, si podemos usar esta noción. Y entonces, ¿cómo se relacionan el capital catalítico y el blended finance? El capital catalítico es un ingrediente del blended finance para atraer este capital privado. El capital catalítico forma parte de esta estructura blended como esta posibilidad de atraer nuevos modelos de capital. El punto importante, y por esto dije que no son sinónimos, es que puedo usar el capital catalítico en separado, independiente de la estructura de blended. Puedo tener una inversión catalítica, por ejemplo, en negocios y emprendimientos en la etapa inicial, en el Valle de la Muerte. El capital catalítico funciona de manera independiente y cuando viene para el blended finance forma parte de esta arquitectura. Es un componente importante de este proceso. Tenemos aquí otro ejemplo, otro caso. Este fondo Frontera Solar que se creó a través de una estructura de blended finance para ayudar a aclarar más de estos contextos. Se creó para financiar proyectos de distribución de energía solar en Latinoamérica en un contexto de mercado con muchas percepciones de riesgo, donde la regulación no está muy clara, el acceso a inversión de largo plazo es difícil. Se lanzó este fondo en 2022 con 12 millones de dólares que utiliza una estructura. Dentro de esta arquitectura de Blended Finance tiene una estructura de equity en dos niveles, combinando capital catalítico y capital privado. Esta deal structure, esta estructura, ¿cómo funciona? Un banco multilateral de desarrollo aportó con 2.5 millones en first loss. Dentro de este contexto, con la impresión, con objetivo de catalizar inversión privada, tenemos un capital catalítico de 2.5 millones junior de first loss para atraer otro inversor más amplio. Aportó con este capital considerando, asumiendo la mayor parte de este riesgo. Con esto, ya que tengo a alguien para absorber las primeras pérdidas, fue posible apalancar otros 9.5 millones de dólares en equity senior de inversores privados y fondos de impactos regionales, etcétera. Dentro de esta arquitectura, entonces, tengo un equity junior, un first loss, capital catalítico de un banco de desarrollo, 2.5 millones, y por motivo de este aporte, logré atraer otros 9.5 millones en capitales privados. Y el fondo sigue entonces invirtiendo en el desarrollo de proyectos solares y a partir de esto catalizando nuevo capital. Esto es para mostrar el rol del capital catalítico que tiene para hacer que este mecanismo de blended finance exista. Porque aceptó el riesgo inicial. ¿Y por qué el capital catalítico aceptó este riesgo inicial? Fue posible movilizar el capital privado que no estaba tan dispuesto a asumir este riesgo y consecuentemente a lograr un impacto positivo, etcétera. Creo que lo importante de reconocer y entender es cómo estos mecanismos de finanzas innovadoras son importantes no solo para el ecosistema de impacto, sino para la sociedad como un todo. Esta capacidad de generar cada vez más impacto social y ambiental, escalable, así como ser una respuesta a los diferentes intereses de los diferentes inversores. Hablando del continuum del capital, por un lado el inversor tradicional y por otro el filantrópico, pero en el medio del camino tengo muchas otras oportunidades de crear relaciones, generar negocios con menos o más riesgo, menos o más paciencia. El capital catalítico y esta arquitectura de blended finance nos ayuda en este contexto. Estos son temas que Latimpacto viene discutiendo en el año reciente. Incluso vamos a lanzar en breve, muy luego, y ustedes que están participando de este webinario lo recibirán en primera mano, un documento que
surgió con un Learning Lab en el tema de capital catalítico para clima y biodiversidad en la América Latina, que ilustra un poco de lo que dije con un enfoque en clima y biodiversidad, que son áreas importantes de impacto y que nosotros como región tenemos que generar soluciones. Y este documento nos trae dentro de este contexto de Blended Finance, capital catalítico, un poco de los desafíos que hay en estos espacios. De que, de hecho, a pesar de que el Blended Finance es un modelo que se discute con mucha evidencia en nuestros días, hay todavía una dificultad de estructurar los modelos de estos mecanismos en diferentes países de Latinoamérica con esta mirada regulatoria que observa también la alfabetización de los inversores para que puedan entender la importancia y el funcionamiento de estos mecanismos y la importancia. Así que nos trae algunos insights interesantes en esta discusión y compartiremos este reporte, este informe con ustedes. Para concluir, amigos, ¿hacia dónde vamos? Dentro de esta discusión y estos lineamientos entre capital catalítico, estos mecanismos de financiación innovadores, el ecosistema llegó a un punto actualmente donde blended finance y estrategias de capital catalítico ya son estrategias institucionales. Tuvimos el año pasado, por ejemplo, el bootcamp con un conjunto de organizaciones que se estaba estructurando para empezar a desplegar capital catalítico y podemos observar esta evolución en el sistema. Hace 1 o 2 años salimos de un contexto donde la mayoría de las organizaciones entendía qué es el capital catalítico hacia un contexto donde hoy este mandato de capital ya existe, de mirar al rol que el capital tiene en este proceso de transformación, de medir la adicionalidad, que es un factor importante del capital catalítico, o sea, qué ha cambiado a partir de este capital. Otro punto es la cuestión de más sofisticación, más disciplina con modelos de estructuras financieras más inteligentes, estos instrumentos híbridos, la concesionalidad usada de forma estratégica, justamente para potenciar el rol de estos instrumentos financieros híbridos, el enfoque temático, no solo invertir en impacto, de forma más amplia. No solo usar el capital catalítico de impacto más ampliamente, sino cómo puedo ver desafíos sistémicos, cómo usar los mecanismos de blended finance o capital catalítico para mirar a la adaptación climática, la transición climática justa, la biodiversidad, como mencioné, los sistemas alimentarios que son una creciente crisis en el contexto de los mercados emergentes, la inclusión productiva, la infraestructura más resiliente a eventos climáticos extremos. Y es ahí que, como mencioné, el blended finance, como decimos en Brasil, es la niña de los ojos del mercado de inversión hoy día, porque todos estos temas, transición climática justa, sistemas alimentarios, infraestructura, etcétera, son nuevas oportunidades de negocios que surgen a partir de la resolución de estos desafíos sistémicos. Para los inversores, todos los tipos, esta es una oportunidad importante de invertir. El cuarto punto, el capital catalítico como infraestructura del ecosistema, apoyando a la preparación de mercados, reduciendo las asimetrías, creando este pipeline de apoyar esta escalabilidad del capital comercial, por ejemplo, atraer cada vez más el capital comercial para el ecosistema de impacto. Este rol estructurante que el capital catalítico tiene, que observamos crecientemente en nuestros días. Y es importante no dejar de hablar sobre la transparencia, ¿verdad? Cada vez más que tengamos esta mirada de capital catalítico con la real adicionalidad generada
con más transparencia en el proceso, una mirada más clara sobre la medición y las métricas de impacto, el avance en la estandarización, el enfoque en la adicionalidad, cómo cambió o cuánto atrajo y la disminución del impact washing. Lo más fortalecemos la transparencia, lo más reducimos las inversiones que dicen que son de impacto, pero no generan un impacto efectivo. Este es un beneficio importante para el ecosistema también. Estimados, una lámina final y tenemos aquí una recomendación de lectura. Impacto produjo hace algunos años un modelo, una caja de herramientas de finanzas innovadoras que ustedes pueden acceder por este QR. Esta caja tiene definiciones, casos, ejemplos de Blended Finance, capital catalítico, bonos de impacto, pago por resultados, este conjunto de términos que tenemos en nuestro sistema. Es un documento muy chévere que recomiendo a que ustedes den una mirada, pero informo que está en un proceso de actualización también y luego, muy luego compartiremos con ustedes las nuevas. Así que muchas gracias a todos ustedes por la participación en esta live. Una vez más, muchas gracias.